Bienvenidos a este tiempo de fe y enseñanza, en el cual analizamos las escrituras al respecto de varios temas, analizamos a la luz de la Biblia diferentes preguntas y tratamos de darles respuestas. Tenemos nuestros habituales segmentos de cada episodio. Tenemos el segmento básico, tenemos el segmento intermedio que está identificado con el color azul y el segmento avanzado. De nuevo, bienvenidos a este tiempo de fe y enseñanza. En este episodio estaremos hablando de la Biblia y la ciencia parte 1. Será una serie en donde estaremos hablando de temas científicos, pero también estaremos hablando de las escrituras. Es un tema que ha sido controversial a lo largo de la historia y queremos abordarlo desde la Biblia. Vamos a ver varios temas. Hoy estaremos viendo desde el tema de la inteligencia hasta el tema de pseudociencias. Hablemos en primera instancia y en nuestro primer segmento acerca de la inteligencia. Empecemos en Job 38 del 1 al 3. Dice la escritura en Job 38 del 1 al 3, el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. Esta parte de Job está iniciando o está haciendo parte de una interpelación que el Señor le hace a Job de acuerdo a lo que Job ha dicho. Así que el Señor mismo le responde a Job y en su respuesta le dice lo siguiente, versículo 36. ¿Quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? Y aquí necesitamos hablar de la inteligencia, ya que la escritura no lo está diciendo, y es que la inteligencia ha sido dada por Dios. Dios es un ser inteligente, es un ser racional también, en el sentido que piensa, en el sentido de que es inteligente y en el sentido se comunica con personas inteligentes de manera inteligente. Así que algo que podemos afirmar desde las escrituras es que Dios, siendo un ser inteligente, se comunica inteligentemente con seres inteligentes a quienes les ha dado inteligencia. Así que hablando de la ciencia, Dios no se opone a la ciencia. Se ha creído en diferentes ámbitos que la Biblia y la ciencia no van de la mano o que Dios y la ciencia van distantes o están distantes, pero la realidad es que no es así. Proverbios 3:19 dice la escritura, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, reiterando el punto que Dios es un ser inteligente. Jeremías 51:15 dice la escritura, Él es el que hizo la tierra con su poder, Él es que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. De nuevo, hablando del mismo punto. Proverbios 2, del 1 al 6, dice la escritura. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De nuevo, Dios es un ser sabio, es un ser inteligente y ha dado sabiduría. Proverbios es un escrito que busca que las personas que lo lean adquieran sabiduría. De hecho, en este inicio de los capítulos primero, segundo y tercero de Proverbios está orientando al lector hacia buscar la sabiduría. En ese sentido, habla también de Dios, de la sabiduría de Dios y de la inteligencia de Dios, y que Dios da esa inteligencia al ser humano.
Así que, contrario a lo que se puede pensar, Dios no está en contra de la inteligencia y tampoco está en contra de la ciencia. Salmo 19, del 1 al 3, dice la Escritura: Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Lo que nos está diciendo la Escritura es que el firmamento, los cielos proclaman la gloria de Dios, anuncia la obra de sus manos. Lo que nos indica el Salmo es que todo lo que podemos ver muestra la inteligencia de Dios, su sabiduría, su poder. De hecho, la misma naturaleza habla de quién es Dios. En ese orden de ideas, Dios no va a competir con lo que Él creó. Algo interesante acerca de la ciencia, acerca de la inteligencia, es que Dios la dio al ser humano para que entienda lo que Él hizo, lo que reitera, lo que afirma que Dios no va en contra de la ciencia ni de la inteligencia, tampoco las escrituras. Ahora leemos en Romanos 6:19: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. Y Gálatas 3:15 nos dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Qué nos dice las Escrituras? Y es algo que queremos aclarar también el día de hoy. Y es que Dios, a través de los profetas, de los escritores de la Biblia, habla a las personas de su tiempo en el lenguaje de su tiempo. Así que cabe aclarar y reiterar: la Biblia no es un libro científico. La Biblia no está escrita de manera científica, y mucho menos a la manera científica moderna, que es lo que acabamos de leer en Romanos y en Gálatas, que Dios ha hablado a las personas de su tiempo en su contexto, en un lenguaje contextual. Les habla a su manera, a la manera en que ellos entienden. Así que si vemos a las personas de ese momento con ojos científicos, vamos a equivocarnos. Las personas de ese tiempo en el que se escriben las escrituras no son científicas, no tienen una mente científica como lo podemos denominar el día de hoy, sin decir que no sean inteligentes. De hecho, ellos tenían sus propios criterios para abordar la naturaleza, para abordar los fenómenos naturales, y tenían sus propios temas, términos, lenguaje para referirse a estos. Así que lo que hace Dios es hablarles en sus términos. Por lo tanto, necesitamos reiterar que la Biblia no es un libro científico, no habla de manera científica literalmente, pero sí habla de la revelación de Dios a la humanidad. De hecho, la escritura tiene sus propios objetivos y uno de ellos no es un objetivo científico. Segunda Timoteo 3:16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Corrobora que el objetivo de las escrituras no es hablar de ciencia, no es un libro escrito ni en términos científicos ni a científicos. Sin embargo, no va en contra de la ciencia. Recordemos que la Biblia habla en términos contextuales, que ya vamos a profundizar en ello. Uno de los objetivos de las escrituras es que están ahí para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La escritura, como dice el Salmo 119, versículo 105, es lámpara a mis pies y luz para mi camino. Es lo que dice el salmista. De hecho, 1 Juan 5:13 dice: estas cosas les he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Así que la escritura tiene como objetivo dar a conocer a Dios, dar a conocer su voluntad, y que el hombre camine en esa voluntad de Dios. La Biblia también habla de quién es el hombre, de sus defectos, de sus limitaciones, de cuánto se ha apartado de Dios. Así que la Biblia busca que ese hombre vuelva al camino de Dios, siga el camino de Dios y se mantenga en el camino de Dios.
Reiteramos que la Biblia no es un libro científico, es un libro que trata de Dios, de la revelación que Él hace a la humanidad, de su voluntad, y habla del hombre y lo que el hombre necesita seguir para agradar a Dios. Queremos compartir esta escritura para hablar de un tema específico. Juan 20, 30 al 31 dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Como dice el Evangelio de Juan, tiene sus propios objetivos y ninguno de sus objetivos es algo científico. La Biblia no busca explicar de manera científica los fenómenos naturales, ni busca explicar de manera científica quién es Dios, ni busca explicar de manera científica quién es el hombre. Busca explicar desde la inteligencia del Señor, la sabiduría, quién es Dios, cuál es su voluntad y quién es el hombre y cuál es el camino que el hombre debe seguir. Concluyamos en esta primera parte de nuestro episodio del día de hoy de la Biblia y la ciencia, parte uno, lo siguiente. Dios es un ser inteligente. La Biblia lo explica y es algo real. Con su inteligencia, Dios hizo lo creado. De Dios viene la inteligencia. Dios se comunicó en términos humanos, racionales y entendibles. Y la Biblia no es un libro científico. Con estas conclusiones, podemos dar por terminada nuestra primera sección, reiterando que la Biblia no es un libro, no hable de ciertas cosas científicas. Repetimos, que no significa que haya faltado a la verdad, que de hecho de eso vamos a hablar en nuestra siguiente sección del día de hoy. Vamos a hablar en esta parte intermedia de lenguaje contextual y lenguaje científico. Comencemos hablando de lo que dice Éxodo 19:6. Dice la escritura en Éxodo 19:6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y en el Nuevo Testamento también nos dice en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué comenzamos hablando de estas escrituras? Porque la Biblia está escrita a personas no científicas. No quiere decir que no sean inteligentes. Simplemente no tienen una mente científica moderna como la que tenemos nosotros hoy. La audiencia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tienen sus particularidades. De hecho, cuando habla la Biblia acerca del pueblo, le habla al pueblo como sacerdocio. Es decir, su mente y el mensaje hacia sus mentes era un mensaje de revelación de Dios. No era un mensaje direccionado a saberes científicos, aunque es un mensaje inteligente y es un mensaje inteligible, porque es un mensaje que viene de un ser inteligente para seres inteligentes. Así que recordemos que el pueblo básicamente es visto como un pueblo de sacerdotes, así que le habla en esos términos. Aprovechamos para hablar de otro contexto de la audiencia de las Escrituras. 1 Pedro 1:1 nos dice lo siguiente. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y nos dice 1 Pedro 1:17. También en la misma carta. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y queremos hacer énfasis de las palabras que están subrayadas y en negrilla. Vamos a hablar primero de el término expatriados, que en el griego podemos leerlo
que dice parepídemos. Y también la palabra peregrinación, que en el griego dice paroikoi. ¿Qué sucede con estos dos términos? Esto es algo muy interesante dentro del contexto de Primera de Pedro, porque delimita y hace un perfil de las personas que escuchan el mensaje de Primera de Pedro. Parepídemos es una persona que reside como forastero de manera temporal en un lugar de su elección. Es decir, decide moverse de un lugar a otro. Y es un forastero. Así que estas personas básicamente están migrando de un lado al otro. Y las personas a las que le llama, que están peregrinando, paroikoi, básicamente se refiere a personas que son también ajenos a los lugares y personas en donde habitan. En últimas, no son nativos, son ajenos y extraños, tanto familiarmente como étnicamente. Y los diferencia de diferentes maneras y en diferentes aspectos, desde el idioma hasta las creencias. De hecho, el pueblo del Antiguo Testamento también son vistos como extranjeros e incluso expatriados. ¿Por qué hablamos de esto? Porque las personas a las que se le escribe el mensaje de la Biblia, son personas de este talante, de estas condiciones. Son personas, por el contexto histórico, con poca formación literaria. De hecho, muchas de estas personas que reciben las escrituras no sabían leer. Así que, ¿cómo escuchaban el mensaje? Lo escuchaban porque alguien de los pocos que sabía leer leía la escritura en público. Algo que diferencia un poco al pueblo de Israel de las otras tribus alrededor es que varias personas aprendieron a leer con el mensaje del Señor. Así que algunos pocos leían y otros escuchaban. De hecho, la escritura, la Biblia, está diseñada de tal manera que sea proclamada en voz alta a un público y en público. En ese sentido, la escritura está dirigida a personas que no tienen, y reiteramos, una mente científica y que tienen ciertas características particulares de su contexto. Así, hablamos de personas que el pueblo de Israel eran sacerdotes y otros pueblos que recibían el mensaje de varias maneras, venían siendo, por ejemplo, en este caso, como la carta de Primera Pedro dirigía a personas extranjeras, a personas de hecho con ciertas circunstancias difíciles o adversas que les impedía tener un pensamiento más científico o mucho más mm, elaborado en el tema literario. Así que ese es el tipo de personas que reciben el mensaje de las escrituras. También la escritura nos habla en Deuteronomio 11, 14 al 15. Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Y él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. La escritura está diciendo que el pueblo era un pueblo agricultor y era un pueblo ganadero. No era un pueblo, de nuevo, científico. No era un pueblo dedicado a explicar los fenómenos naturales de manera científica. Eran campesinos, pastores, agricultores. Y lo que dice Hechos 4:13 ya en el Nuevo Testamento, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Parte de las personas que seguían a Jesús eran así, hombres sin letras y sin preparación. De hecho, varios de ellos eran pescadores, sin decir que no había gente preparada. Sí había gente preparada y a lo largo de la historia hubo gente preparada que le creyó a Dios. Pero algo interesante de esto es que no estaban dedicados a ciertas ciencias que ya existían en su momento, como por ejemplo la astronomía. Así que reiteramos que el mensaje está dirigido a personas con estas características, pastores, sacerdotes, campesinos, personas, varias de ellas sin estudios y sin letras. Sin embargo, puede comunicarse fácilmente con personas con preparación. Varios ejemplos de ellos están en las escrituras.
como reyes en el Antiguo Testamento, reyes muy preparados. En el Nuevo Testamento, personas de ciertas escuelas, filósofos, eh, eruditos, escuelas rabínicas. Entre ellos encontramos personajes como Pablo, que era muy estudioso. Apolos también era erudito en la retórica, entre otros muchos. De hecho, emperadores, funcionarios llegaron a escuchar el mensaje, porque el mensaje, aunque en principio está dirigido de manera sencilla a personas campesinas, sin estudios, sin letras, es inteligible para cualquier persona. No hay que quitar la sabiduría y la inteligencia con la que se escribió las escrituras, pero hay que entender el lenguaje contextual. Y ese es el punto de lo que estamos charlando. Porque el lenguaje contextual, al entenderlo, ahí podemos corroborar cómo les habla o cómo le habla Dios a estas personas de ese momento. No le habla en un lenguaje científico, sino en un lenguaje que ellos entiendan, un lenguaje inteligible, un lenguaje racional, un lenguaje en el cual ellos van a entender la voluntad de Dios, pero no llega a un lenguaje científico moderno porque no estaban en ese momento para ello. En ese momento no había el pensamiento científico que hoy tenemos. Ahora, se han generado controversias científicas, de las cuales vamos a hablar en este momento. Y unimos lo que hemos hablado hasta este punto con la ciencia. Josué 10 del 12 al 13, una controversia. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Hazer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. De esta escritura hay muchas controversias en el sentido científico. ¿Por qué? Porque la teoría heliocéntrica habla de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Por lo tanto, no se puede hablar, o personas de ciencia pueden decir que no se puede hablar de que el Sol se detenga o que se pueda detener el Sol, sino que si lo que sucedió en este momento, en el momento de que Josué está luchando, se detiene, es la Tierra alrededor del Sol. Por lo tanto, es, está mal dicho en la Biblia, no es acertado decir por parte de la Biblia que el Sol se detuvo. Y retomamos lo que hemos venido hablando. La Biblia no es un libro científico y le habla a las personas en su contexto, en su lenguaje, es un lenguaje contextual. En ese momento ellos no entendían científicamente cómo eran los astros, cómo era el movimiento de traslación, el movimiento de rotación. No entienden estas normas astrofísicas, estas leyes astrofísicas que hoy en día entendemos. Así que Dios les habla y los escucha y los entiende en su lenguaje contextual. Además, esto no quita nada de la ciencia, no va en contra de la ciencia. Reiteramos, porque la Biblia no es un libro científico, le está hablando a las personas en su contexto. Así que cuando la escritura aquí habla de que el sol se detuvo, era lo que ellos percibían. Así que Dios les habló humildemente desde lo que ellos pudieran entender. En últimas, lo que iban a entender ellos es que Dios estaba haciendo esto y era a Dios al que había que agradecer y alabar por lo que él había hecho. Aquí entramos en otras controversias, sobre todo en Levítico 11, hablando de las ciencias naturales. Levítico 11, versículo 6 y versículo 21 nos dice: el conejo, y es una prohibición que habla de comer ciertos animales, y el conejo, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida, será inmundo para ustedes. En ese momento hay muchas razones por las cuales dio eso. Estas normas para ellos, quiere decir que hoy en día no se puede comer conejo. No es así, la escritura tiene un contexto específico, pero sí, hablando de lo que nos atañe el día de hoy, crea controversia. Lo mismo el versículo 21. Dice: sin embargo, estos pueden comer de entre todos los insectos alados que andan sobre cuatro patas.
los que tienen además de sus patas piernas con coyunturas para saltar con ellos sobre la tierra. Científicamente hablando, podemos hablar que ni el conejo rumía y los insectos de cuatro patas no existen. Entonces, en ese sentido, podemos hablar que la Biblia científicamente se equivocó. Ahora, reiteramos, está hablándole en su lenguaje, ¿sí? Ellos pensaban que el conejo rumiaba, por lo tanto, les habló en su mismo término. No significa que Dios no supiera, significa que Dios le está hablando en sus términos. Lo mismo sucede con lo que habla en esta escritura acerca de estos dos temas. Versículo 13 del mismo Levítico 11, además, estas abominarán de entre las aves. Y está hablando de las aves, el águila, el buitre negro. Y en el versículo 19 dice la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Cuando hoy en día, científicamente hablando, podemos decir que el murciélago no es un ave, sino es otro tipo de animal según la taxonomía que se maneja. Entonces, en ese sentido, le está hablando en sus términos. ¿Por qué les llaman aves? Porque en sus términos le llamaban aves. Y Dios no tiene ningún problema en hablarle en su contexto, en su lenguaje contextual a las personas para que entiendan lo que Dios quiere decir. Eso significa que Dios se equivocó, que Dios ha mentido, que ha ido en contra de la ciencia. No, le está hablando en sus términos a ellos. Le está hablando en términos que ellos puedan entender. Podemos ver otras controversias que tienen que ver con una idea nuestra de nuestro tiempo de la era del cerebro, la era de la neurociencia. Proverbios, en el capítulo 3, versículo 1, leemos, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Están hablando del corazón. Capítulo 6, versículo 14, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia, hablando del corazón que continuamente trama el mal. Capítulo 15, versículo 14. El corazón inteligente busca conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades. De nuevo, está hablándole en su contexto. Las personas de ese momento, el pueblo que está escuchando estos temas, entiende lo que Dios quiere decirles. Sabemos hoy en día que el asiento o el lugar de donde surgen los pensamientos en el ser humano es el cerebro y sus conexiones neuronales. En ese sentido, lo que habla la escritura en el versículo 14 del capítulo 15, por ejemplo, en Proverbios 15, 14, el corazón inteligente busca conocimiento, realmente sabemos hoy en día por nuestro estudio neurocientífico, es que lo que piensa y lo inteligente o donde guarda la inteligencia es el cerebro. Lo mismo podemos hablar de el que con perversidad en su corazón piensa continuamente el mal, porque el cerebro no piensa y el corazón no guarda los mandamientos. El corazón, simplemente hoy en día también lo entendemos, es una bomba, es un músculo, y se le llama así músculo cardíaco, que lo que hace es bombear sangre, una bomba, es un músculo que tiene un hueco o varias cavidades en su interior, los cuales en una forma coordinada expulsa la sangre desde el corazón a diferentes partes del cuerpo. Así que el corazón no es el que piensa, pero en ese momento ellos pensaban así y Dios les habla en sus términos para que ellos puedan entender el mensaje final. En últimas, lo que está hablando la escritura 3.1, Proverbios 3.1, Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. A eso le apunto. Guarda mis mandamientos. En el versículo 14, no haya mal en ti. Versículo 14 del capítulo 15. El corazón inteligente busca conocimiento. ¿Cuál es el mensaje? Busquen conocimiento. Busquen el conocimiento en el Señor. No sigan la necedad. Es decir, le habla en sus términos. Lo mismo pasa en Josué 10, del 12 al 13. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón. Y reiteramos esa escritura por la controversia tan fuerte que hay al respecto. Versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Entonces, aquí viene algo muy interesante para conectar con nuestra siguiente sección, pero de esta misma parte, en nuestro intermedio, y es que ¿se puede decir tajantemente que el sol no se detuvo? No, probablemente
o posiblemente Dios lo hizo también así. Pero reiteramos, Dios le habla en sus términos a estas personas, le habla de la forma en que ellos entienden, le habla a su entendimiento de manera inteligible. ¿Sí? Y lo mismo sucede con nosotros. Algo muy impactante de las escrituras es que es relevante y es atemporal. Y por eso podemos entender el mensaje detrás, como lo acabamos de ver en Proverbios. Para finalizar, hablando de Josué, podemos decir que el mensaje que habla aquí la escritura es que Dios hizo lo que hizo porque tiene el poder y le habló a ellos en su forma de entender. Así que ellos en últimas sí entendieron el mensaje como lo podemos entender el día de hoy. Ahora, hablemos de hechos científicos, porque como hemos venido diciendo, a pesar de que le habla en sus términos a las personas que escuchan el mensaje, también tenemos que decir que le habla en sus términos porque esos son los términos que ellos tienen. Pero cuando tienen ya un acervo o un concepto el cual les permite entender mucho más claramente el evento, pues así les va a hablar las escrituras. De hecho, empezamos en Job 26:7. Dice la escritura, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre la nada. Que esto es algo, entre comillas, fuera de su tiempo. El concepto que ya tenían ellos es el vacío. Ellos ya entendían el concepto de lo que es el vacío, de lo que es estar, como dice aquí la escritura, colgando en un vacío. Ya entendían o podían entender ese concepto, y este es un concepto que está en el libro de Job, que es uno de los primeros libros de toda la Biblia en escribirse, probablemente. Así que aquí la Biblia está hablando de hechos científicos, y de hecho la Biblia habla de hechos científicos, pero de nuevo, en lenguaje que ellos ya entienden. Así que hay hechos científicos en la Biblia y recordemos, Dios no va en contra de lo que Él creó. Él creó las normas que rigen esta creación. Él creó las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes termodinámicas. Él creó todo con una inteligencia que sobrepasa la inteligencia humana. Así que Dios nunca va a hablar algo en contra de la ciencia, sino que lo que está diciendo Dios es hablándoles en sus términos. Y una vez ellos tengan o tienen o tuvieron los términos precisos para hablarles de una manera más clara al respecto, lo hizo. Y eso habla de la humildad y la inteligencia del mismo Dios. Lo mismo pasa en Deuteronomio 23 del 12 al 13. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y entre tus herramientas tendrás una pala. Cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Aquí está hablando de algo muy adelantado que las ciencias de la salud pudieron llegar hace relativamente poco, y es la salubridad. De nuevo, los guió a un evento, a una situación de bienestar en su salud, el cual la mayoría de las tribus alrededor no tenían. Salir del campamento para desechar los excrementos y no contaminarse. ¿Por qué? Porque Dios es un ser inteligente. Y de nuevo, Dios no va en contra de la ciencia. Isaías 40:22 nos dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y les despliega como una tienda para morar. Es muy interesante porque aquí en la escritura, en Isaías 40:22, ya se está hablando de la redondez de la tierra. Eclesiastés 1:7 habla del ciclo del agua, igual que Amós 9:6, no en toda su extensión o en toda la extensión que hoy el mundo científico entiende, pero ya estamos viendo que le está mostrando a ellos ese ciclo del agua porque ya tienen una base para hablarles hasta ahí, y les habló desde lo que ellos ya entendían. Eclesiastés 1:7 dice la escritura, todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Amós 9:6, el que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra.
El Señor es su nombre. Concluyamos. Las gentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no tienen un pensamiento científico, o al menos un pensamiento científico moderno como el que tenemos hoy en día. La Biblia usa lenguaje contextual para comunicarse con ellos. La Biblia no va en contra de la ciencia. De hecho, la ciencia es generada por la inteligencia que Dios dio al ser humano. Y por última, la conclusión que tenemos de este segmento es que la Biblia describe verdades fácticas según el contexto lo permitía, que lo mismo pasa con nosotros. Es decir, nosotros, de acuerdo a los conceptos que tenemos, vamos formando y entendiendo mejor y más claramente nuestro contexto, los fenómenos. Hasta que no tengamos cierto lenguaje o ciertos conceptos claros, no podemos entender más allá de esos conceptos. Podemos ver la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios al comunicarse. Y la inteligencia de Dios al darnos inteligencia para poder entender lo que Él mismo creó. Ahora pasamos a la última sección de nuestro episodio del día de hoy. Vamos a hablar de medir a Dios y vamos a hablar de creencias pseudocientíficas. Hablemos en este primer segmento de la última sección del día de hoy de el estudio científico de Dios. Hay unas preguntas que se hacen desde la ciencia, aún desde el cerebro científico, desde la mente científica de hoy en día, como ¿cómo es Dios? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Qué edad tiene? Entre todo esto. Hay muchas más preguntas que pueden surgir al respecto. Pero aquí queremos abrir la conversación acerca de cómo la ciencia intenta medir o intenta cuantificar a Dios. Y queremos comenzar con un ejemplo de la misma ciencia. Hablemos de la ciencia de la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje en todos sus aspectos. Sigue el método científico, es decir, sigue la observación, la experimentación y el análisis. Es algo que la lingüística sigue. Como ciencia, es algo que esta ciencia hace. Pero a la vez tiene su propio análisis lingüístico. Y en su análisis lingüístico tiene la fonética y la fonología y la sintaxis, entre otras cosas. Estos son métodos dentro de la ciencia de la lingüística. La fonética, por ejemplo, y la fonología estudian los sonidos y la forma en que se producen los sonidos al expresar a través de palabras un pensamiento. Y la sintaxis es cómo se ordenan las palabras para crear oraciones con sentido. Así que la ciencia lingüística estudia y analiza el fenómeno de la producción de palabras y sonidos para comunicar una idea a través de su método científico, obviamente observación, experimentación y análisis, y de un método muy particular de esta ciencia como ciencia, que es la lingüística. Claro está que tiene muchos más métodos dentro de sus opciones de análisis y de estudio. Así que si pensamos bien en la lingüística, tenemos estas dos, entre otras muchas, estas dos formas de estudiar su objeto de estudio, su objeto de análisis. Ahora, hagamos un pequeño ejercicio. Pasemos a otra ciencia, que es la ictiología. La ictiología es el estudio o la ciencia que estudia los peces en todos sus aspectos. Así que, como ciencia, ella busca estudiar un objeto en particular. Pero aquí vamos a unir estas dos ciencias, el análisis lingüístico o la ciencia lingüística y la ictiología. No podemos aplicar el análisis lingüístico a la ciencia de la ictiología.
No podemos. ¿Cómo aplicamos la fonética y la fonología para el análisis de los peces? ¿O cómo aplicamos la sintaxis para el análisis que hace la ictiología como ciencia? No podemos hacerlo. Por lo tanto, la ictiología tiene su propio análisis. Y aquí entra, por ejemplo, el método del acuario de investigación, que es en un acuario, en un ambiente controlado, recrear el ambiente natural de las especies para poder observarlas detenidamente. También, dentro de su análisis ictiológico, tiene la taxonomía ictiológica. Y si lo hacemos al revés, en el sentido de aplicar el análisis ictiológico a la lingüística, tampoco funciona. Porque el objeto de la ictiología son los peces, no las palabras. Por lo tanto, el acuario de investigación no nos sirve para examinar la fonética, la fonología, la morfología de las palabras. No nos servirá. Tampoco nos va a servir la taxonomía ictiológica para analizar el fenómeno lingüístico. No nos sirve. Lo mismo nos pasa con la astronomía. El análisis lingüístico e ictiológico no nos sirve para analizar los fenómenos astronómicos. La fonética, la fonología y la sintaxis del análisis lingüístico no nos sirve para estudiar los fenómenos astronómicos. Porque ¿cómo estudiamos la sintaxis de un astro? No podemos, no podemos hacerlo. Igual la ictiología o el análisis ictiológico. ¿Cómo hacemos un acuario para replicar los fenómenos astronómicos? No es posible. Se estudian en su ambiente. ¿Y cómo usamos la taxonomía ictiológica para estudiar los planetas? No podemos hacerlo. Así que la astronomía tiene su propio análisis astronómico. Tenemos la telescopia astronómica y tenemos, entre otras muchas, las ondas gravitacionales. Lo mismo, ¿cómo podemos aplicar la telescopia astronómica con los peces? No podemos hacerlo. Lo mismo las ondas gravitacionales. ¿Cómo usamos el método de análisis de las ondas gravitacionales para estudiar una palabra o una frase o un párrafo? No podemos hacerlo. ¿Por qué usamos esta introducción frente al estudio científico de Dios? A Dios la ciencia no lo puede estudiar. La ciencia como tal tiene un objeto de estudio o sus objetos de estudio desde la misma limitación de la ciencia. Y aún cada área de la ciencia tiene su propio objeto de estudio, que ha de estudiar de acuerdo a sus limitaciones y limitantes. Y como Dios sale de los parámetros y limitaciones de la ciencia no lo puede estudiar. ¿Qué vemos en las Escrituras? Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. La misma Biblia nos dice que Dios no puede ser medido. Su pensamiento, su poder, su accionar no puede medirse. Nadie lo puede medir porque somos seres limitados y la ciencia que viene de la inteligencia del ser humano también es limitada y se limita al objeto de estudio. La ciencia no tiene los elementos, los materiales, no tiene el acervo para poder estudiar a Dios porque Dios no es el objeto de estudio de la ciencia. Por lo tanto, es injusto pedirle a la ciencia que explique a Dios. Así que le dejamos eso a Dios y le dejamos, ya es un atrevimiento. Es Dios el que se da a conocer. Él se explica a sí mismo hasta donde nuestra inteligencia y limitaciones lo permitan. De nuevo, Dios no puede ser medido por la ciencia.
También la escritura en Isaías 55 nos dice, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Romanos 11:33 nos dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que la escritura nos habla de que Dios es inescrutable, tanto en sus juicios como en sus caminos, como en su esencia. Dios no puede ser medible de ninguna manera. De hecho, recordamos escrituras que hemos visto antes, y hablando de los atributos de Dios, Dios es espíritu y la ciencia no puede medir quién es Dios, porque Dios es infinito, inescrutable y no tiene ninguna herramienta con la cual pueda medir a Dios. Y no está mal, porque la ciencia está para explicar los fenómenos físicos que Dios creó y Dios nunca se va a oponer a eso. De hecho, grandes investigadores a través de la historia han sido creyentes y han hablado de la magnífica creación del Señor y que lo que ellos han hecho es explicar la creación de Dios. Seguimos viendo las escrituras en Efesios 1, 18 al 19, podemos leer, iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la acción soberana de su fuerza. Y Salmos, el Salmo 145, versículo 3 nos dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Así que la misma Biblia nos habla de que Dios no se puede medir. La ciencia no lo puede medir. Nosotros en nuestras capacidades, en nuestro cerebro, en nuestra mente, con nuestras fuerzas, con nuestras formas de medida y criterios, no podemos medir a Dios de ninguna manera. Y no está mal, porque nos supera, sale de nosotros. Ahora, continuemos con algo que queremos hablar el día de hoy, y son las creencias pseudocientíficas. Cabe reiterar en este momento que la Biblia no habla de sí misma como un libro científico, sino habla de sí misma como revelación de Dios para que podamos seguir la voluntad de Dios. No es un libro que se dedique a explicar los fenómenos naturales en su formación, en sus leyes científicas, leyes físicas, leyes químicas. No está para eso. La misma Biblia lo ha dicho. Pero hay ciertas creencias y ciertos textos que sí hablan como y se autodenominan como científicos. Sí hablan de ellos mismos como ciencia, incluso como creencia religiosa. Y en ese sentido vamos a hablar de un libro que es el libro de Urantia. El libro de Urantia, como ustedes lo pueden ver en pantalla, este es su portada, habla de la Tierra. De hecho, el término Urantia se refiere a la Tierra. Este texto se escribió en 1955, aunque probablemente fue redactado desde 1924, según lo que dice el propio libro, o el contexto de lo que dice el libro, y habla de que este libro fue escrito por seres sobrenaturales. De hecho, afirma ser la quinta revelación. El objetivo de este texto es elevar la conciencia espiritual de la humanidad, ofreciendo una revelación ampliada sobre Dios, el universo y el propósito de la vida, corrigiendo los errores de las religiones institucionalizadas, especialmente el cristianismo. Ese es uno de sus objetivos, o es su objetivo principal. Sus postulados principales son que Dios Padre está rodeado de seres intermedios y que esos seres intermedios están en constante evolución. De hecho, habla de una evolución espiritual. Jesús, según este texto, es la cuarta revelación.
Y este libro de Urantia es la quinta revelación. Jesús en este texto es llamado Miguel de Nevadón, hijo de Dios, que estuvo acá en la tierra para evolucionar. También habla que el universo se compone de múltiples niveles y Urantia, es decir, la Tierra, es uno de los mundos en evolución. Habla, evidentemente, que es una característica importante de este texto, de algo que dicen y denominan evolución espiritual. Y la religión de la que hablan es una religión personal, es decir, se rechaza una religión organizada, una religión comunitaria, y más bien se promueve una religión personal de experiencia interior con Dios, de lo cual ya hemos hablado en anteriores ocasiones, que la Biblia no avala ni promueve. También dice ser un libro científico, literalmente lo dice el texto de Urantia, y que todos pueden evolucionar según este mismo texto. En ese sentido, esta evolución significa que todos pueden ascender a Dios mediante el esfuerzo y la cooperación con algo que ellos denominan el ajustador del pensamiento, que es una energía interna. Como dice ser un libro científico, hablemos de sus postulados científicos. Uno de ellos, que pueden ver en dónde se encuentra en ese texto, dice que el Sol está compuesto principalmente por hierro en estado fundido con gran proporción de níquel y otros metales pesados. Pues hoy sabemos con certeza por espectroscopía y de hecho por la física estelar que el Sol está compuesto por varios elementos como hidrógeno en un 74%, oxígeno, helio, carbono, neón y por último hierro. Así que aquí ya podemos estar viendo ciertas equivocaciones dentro de los postulados científicos de este libro, lo cual no es coherente con lo que promulga. También afirma que la superficie del Sol tiene una temperatura de casi 3000 grados. Pero de nuevo, con lo que sabemos desde la ciencia, y recordemos que Dios nunca se opone a la ciencia siempre y cuando esa ciencia no se use en contra de su voluntad, porque la ciencia simplemente explica lo que Dios creó. Y en últimas, las leyes científicas no van en contra de Dios. Para nada, Él las creó. Lo que pasa es que el ser humano puede usarlas equivocadamente, creyendo que las ciencias corroboran que Dios no existe o van en contra de la existencia de Dios y de la voluntad de Dios. Por el contrario, Dios creó todo lo que existe con leyes, le puso límites. Ahora, ¿qué sucede con el libro Durante? El libro Durante afirma ser una revelación también científica, pero aquí hay otro error desde la misma ciencia, porque la temperatura real de la fotosfera del Sol es de más de 5500 grados. Además, las capas internas del Sol pueden alcanzar 15 millones de grados Celsius. De hecho, la corona solar, solo la corona solar, puede tener entre 1 y 2 millones de grados Celsius. Así que el libro Urantia se queda con una cifra subestimada y propia probablemente de su contexto en el año que se escribió. Pero incluso ahí podemos controvertir porque ya científicos hacia los años 50 ya estaban hablando de las temperaturas reales del Sol. Así que ni siquiera se hace una rectificación cuando se imprime, cuando se publica. Otros postulados científicos que lo hablamos es porque el libro mismo afirma ser revelación científica, dice que el núcleo de Urantia, es decir, de la Tierra, es principalmente metálico, pero existe poca presión interna en comparación con otros planetas. De hecho, no es así. O sea, la realidad científica es que el núcleo terrestre tiene presiones extremas, que equivale a millones de veces la presión atmosférica. Así que esta afirmación contradice la geofísica. También habla de que las razas y las razones, de hecho, habla de las razones por las cuales se crearon las diferentes razas y dentro de esas razas están estas, la raza azul y la raza roja, eran más adelantadas intelectualmente que las razas verdes y la raza verde y anaranjada, mientras que la índigo, que es la raza negra, era la menos avanzada.
Esto, aparte de carecer de fundamento científico, es una afirmación racista y este libro, de hecho, tiene mucha ideología racista y misógina. Estas teorías probablemente se basan en creencias del siglo XIX, así que no tiene una base ni científica ni genética. Pasamos a otra pseudociencia, que es la astrología. La astrología es diferente a la astronomía. La astrología, como ya les decía, es una pseudociencia. Es un sistema de creencias y prácticas que sostiene que la posición y movimiento de los cuerpos celestes, como planetas, estrellas, constelaciones, influyen y guardan relación con los acontecimientos de la Tierra, de la vida humana y, de hecho, también incluso con la personalidad de las personas. ¿Vale? La astronomía lo que hace es estudiar los cuerpos celestes mediante métodos empíricos, científicos, verificables. La astrología, por el contrario, afirma cosas que no han sido demostradas y que, por el contrario, carecen de acervo probatorio. Sin embargo, desafortunadamente posee una tradición histórica extremadamente larga porque viene de civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, Grecia, India, China, incluso Mesoamérica. Varios elementos que usan en esta pseudociencia es la carta natal o la carta astral, signos zodiacales, casas astrológicas y las famosas influencias planetarias. La carta natal, también llamada carta astral, es la representación del cielo en el momento del nacimiento de una persona y se interpreta en esta pseudociencia para definir su carácter y destino. Los signos zodiacales es algo que esta pseudociencia hace y es dividir el cielo en 12 partes, basadas originalmente en constelaciones por donde aparentemente pasa el sol a lo largo del año. Esos signos zodiacales surgen de lo que se llaman las constelaciones zodiacales, Aries, Tauro, Géminis, que son nombres dados hace mucho tiempo por culturas ancestrales. Las casas astrológicas son sectores simbólicos en donde hay una influencia predominantemente astral y conectan con la vida familiar, el trabajo y las relaciones. Y las influencias planetarias, que su nombre mismo lo indica, es cómo el ángulo de los planetas influyen con energías a las personas. Vamos a hablar un poco de esta pseudociencia. Y es que esta pseudociencia habla de la relación del Sol con las constelaciones. Aquí vemos un gráfico en donde desde la posición de la Tierra se ve cómo el Sol pasa por ciertas constelaciones. Por ejemplo, tenemos la vista de la Tierra en septiembre, que aparece SET en el gráfico. Si se ve en la dirección del Sol, detrás del Sol estaría Virgo. Por lo tanto, en septiembre se dice que lo rige Virgo. En diciembre lo regiría Capricornio, en marzo lo regiría Piscis y en junio lo regiría Géminis, Cáncer y estas constelaciones. Es algo que esta pseudociencia afirma. Ahora, es muy interesante porque la astrología usa una posición del cielo de hace más de 2000 años, ni siquiera es actualizada. Cuando se definieron los signos zodiacales en la antigua Babilonia y luego en Grecia, que eso fue alrededor del año 500, en el siglo V, sexto antes de Cristo, se asignó un signo por cada constelación por la que pasaba el sol durante el año. Pero la realidad es que desde ese momento hasta el actual, la Tierra ha experimentado un fenómeno que se llama precesión, que es como si un trompo se moviera de lado a lado, es decir, cuando un trompo gira, va moviéndose a un lado y al otro. Por lo tanto, ver a través o desde la Tierra, lanzando una línea del Sol hacia ciertas constelaciones o hacia ciertos grupos de estrellas que son realmente inventadas, esa formación de constelaciones es un invento, pues realmente ha cambiado esa relación del paso del Sol por esas constelaciones,
ha cambiado. Ese movimiento hace que la posición aparente del Sol frente a esa constelación haya cambiado radicalmente. Y hoy en día las fechas que la astrología atribuye a las constelaciones pues no coinciden. Por ejemplo, usando los términos de la astrología, si naciste en Aries, más o menos el 5 de abril, pues el Sol en realidad está en la constelación de Piscis, no en Aries. Y esa es una realidad actual. Así que la astrología carece de base para hablar todo lo que habla. Lo mismo pasa con el tamaño en las constelaciones. La astrología cae en un error y es que divide el cielo en 12 partes iguales, cuando realmente cada constelación tiene un tamaño diferente. Es decir, las constelaciones reales del zodiaco son muy desiguales. Por ejemplo, la constelación de Virgo, que esos son los nombres que se manejan desde la antigüedad, como ya hemos hablado, Virgo es enorme y el Sol pasa a través de Virgo por más de 40 días, es decir, no está solo los 30 días mes calendario, está en Virgo más de 40 días. Y Escorpión es tan pequeñita que el Sol pasa por Escorpión solo por 7 días. Así que no tiene ningún fundamento ni ninguna lógica esta pseudociencia. Lo mismo podemos hablar del paso, entre comillas, paso, porque es una visión desde la Tierra, del Sol a través de estas constelaciones. De hecho, Libra ni siquiera existía originalmente como constelación separada, sino que era parte de la constelación de Escorpión en la antigüedad. Así que ese llamado signo astrológico zodiacal es una construcción totalmente artificial y no representa para nada ni la distribución de los cielos, ni las constelaciones, ni la orientación del Sol o la dirección del Sol hacia esas constelaciones. Para ir terminando, vamos a hablar de esta constelación que se llama Ophiuchus. De hecho, sería una decimotercera constelación dentro de esa elipse que marca la dirección o la relación del Sol con estas constelaciones que se han llamado del zodiaco. Esta constelación que se llama Ophiuchus, que aparece en su imagen hacia la parte superior derecha del plano negro, ahí dice Ophiuchus, es una constelación que hace parte de ese paso del Sol. El Sol pasa por esa constelación entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre. ¿Por qué la astrología no incluye Ophiuchus? Porque se basan en cosas que no tienen sustento y que no son realidades. Y de hecho, si incluyen Ophiuchus, desarmaría toda la creencia y el sistema de la astrología. Aquí vemos Ophiuchus, que está justo alrededor de o cerca a Sagitario, Escorpio y Libra. Y esto nos sirve para hablar de estas pseudociencias y cómo no debemos creer de estas creencias pseudocientíficas, que de hecho, por ejemplo, en estas últimas, o en estas que hablamos el día de hoy, se comenta y se relaciona con creencias en el Señor, en Dios, se habla de cosas de Dios cuando realmente Dios va en contra de estas creencias, algunas llamadas pseudocientíficas. Como conclusión, la ciencia tiene criterios de medición propio y tiene objetos que que limitan su análisis. Cada ciencia tiene límites según su estudio, así que se enfocan en sus objetos de estudio de acuerdo a sus límites. Existen también hoy en día creencias pseudocientíficas, las cuales la Biblia y Dios mismo no avalan. Algunas dicen ser revelación de Dios, que de hecho algunas de ellas van en contra de lo que realmente Dios enseña en su palabra. Una de estas pseudociencias es la astrología. Y recordemos, Dios es inconmensurable, no se puede medir de ninguna manera. Y no es la labor de la ciencia medir a Dios.
Espero que este tiempo haya sido de aprendizaje, de reflexión. Hasta aquí nuestro tiempo de fe y enseñanza el día de hoy. Nuestro próximo tiempo de fe será el 11 de octubre del 2025. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.